Estos son los materiales que voy a usar para la elaboración del vestido. Voy a usar 3 colores. El tipo de hilo que voy a usar es ligero, es bien delgado, tipo 1, súper fino. Este hilo recomienda usar un gancho de 2.25 milímetros, pero yo voy a usar un gancho más grande para que el tejido me quede más holgado y más suelto. Voy a usar un gancho de 3.75 milímetros. Vamos a necesitar tijeras y marcadores. Cada pieza del vestido tiene 4 zigzag, 4 motivos. 1, 2, 3, 4. Los múltiplos de cada zigzag que va de aquí hasta acá es de 27 puntos. Entonces cada zigzag tiene 27 puntos. Para saber cuántas cadenas bases vamos a hacer, es solo multiplicar el número de zigzag que voy a tener en una pieza por los 27 puntos que necesita cada zigzag. Cuando tengamos ya esa cantidad, esa operación ya hecha, vamos a sumarle 5 puntos más. Esta puntada de zigzag no tiene aumento ni disminución. Todo lo vamos a tejer en una sola pieza, todo recto. Para empezar necesitas medirte lo más ancho de tu cuerpo, que generalmente es la cadera. Esa medida la vas a dividir entre 2 y esa es la medida que necesitas para hacer una pieza. ¿Cuántos motivos necesitas? Puedes hacer una prueba. Con el hilo y el gancho que vas a usar, haz una prueba de 2 zigzags solamente. Haces 2 zigzags, esos los mides. Aquí hay 1 y 2. Los mides hasta aquí, de esta punta hasta esta. Aquí me dio 20. Entonces, si 2 zigzags me dan 20, entonces ¿cuántos zigzags me harán falta para llegar a esa medida de mi cadera? Eso es una opción para saber cuántos motivos necesitas para hacer este proyecto. Este vestido lo vamos a hacer en 2 piezas, una para la parte delantera y otra para la parte de la espalda, y lo vamos a unir a los lados. Cada pieza mide 117 centímetros o 46 pulgadas. Ustedes la pueden hacer del largo que desean. En total le hice 160 vueltas hasta donde marca ahí el metro. El color gris, lo que ven arriba, es la parte del pecho de las copas y eso va aparte. No está incluida en las 160 vueltas que hice. Mírenlo. Cada color tiene 10 vueltas. Aquí ya tengo las 108 cadenas base y les repito de dónde sale este número 108. Es de la multiplicación de 4 motivos, 4 zigzags que estoy haciendo por 27, que es el múltiplo de cada zigzag. Esa operación me da 108 cadenas. Cuando tengas ya tus cadenas base, no se te olvide agregarle 5. Y va 1, 2, 3, 4 y 5.
Estas cadenas base no las cuento como primera hilera o primera fila. Lo que viene a continuación sería la primera hilera del motivo. Entonces, después de que le hayas agregado las 5 cadenas más, vamos a ir a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Aquí va un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos otro punto bajo. Entonces tenemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a saltarnos esta cadena y vamos a hacer en las siguientes 12 cadenas 12 puntos bajos. Entonces aquí va 1, 2, en el siguiente 2, y 12. Ahí tenemos 12 puntos altos. Empezamos con 2 puntos bajos, nos saltamos una cadena y después hicimos 12 puntos bajos. Ahora aquí en la siguiente cadena vamos a hacer el pico. Entonces vamos a hacer en el mismo punto, en el siguiente punto, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Vamos a hacer aquí 1, 2 y 3. Ahora yo les recomiendo que cojan un marcador y en el punto de la mitad de esos 3, o sea, en el segundo punto, pongan el marcador ahí. En los 3 que hicieron juntos en el mismo punto, en el de la mitad, pongan ahí el marcador. Ahora vamos a hacer en los siguientes puntos 12 puntos bajos sin saltarnos ninguno. Aquí va, no nos saltemos ninguno. Vamos a hacer 12. Aquí va 1, 2, 12.
Entonces aquí vamos a hacer la parte baja del zigzag y nos vamos a saltar, después de estos 12 puntos, vamos a saltarnos 2 puntos. Vamos a saltar 1, 2 y en el siguiente aquí empezamos otro grupo de 12 puntos bajos. Entonces 1 y 2 me lo salto. Aquí empiezo el primero. Entonces aquí hago 1, 2, y 12. Y después de este 12 vamos a hacer otro pico, la parte más alta del zigzag, que es lo mismo que hicimos aquí. Esto, la primera fila se va a ver así, se les va a enroscar, pero eso es normal. Miren, este es el pico y esta es la parte más baja del zigzag. Ahora volvimos a subir con 12 puntos bajos y vamos a hacer otro pico. Entonces tomemos el marcador y en el siguiente punto, después de los 12, vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y en el punto de la mitad de esos 3, o sea, en el segundo, vamos a poner ahí el marcador. Entonces, como esta es la parte más alta del zigzag, vamos a bajar con 12 puntos sin saltarnos ninguno. Entonces hay que estar aquí atentos. Vamos a hacer acá el primer punto bajo. A ver que no lo tome bien. Una. 2. Y 12. Ahora vamos a hacer la parte baja. Aquí hicimos la alta, que la marcamos. Ahora la parte baja del zigzag es saltarnos 2 puntos. 1, 2 y aquí en el siguiente vamos a hacer 12 puntos altos ya de subida. Aquí va 1, 2, 3, 4 y yo continúo y nos encontramos cuando ya tengamos 12 puntos bajos. Y aquí tengo que hacer, ya hice los 12 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo espacio, que es el 2 y aquí el 3, y con un marcador marco el de la mitad. No vayan a marcar el último, el de la mitad, el segundo. De esos 3
el de la mitad. Y sigo trabajando todo hasta al final me deben sobrar 3 puntos. Entonces sigan haciendo este zigzag y nos vemos ya aquí en la parte baja del zigzag, que me deben sobrar 3 puntos. Una vez ya tengas completa la primera vuelta, todos tus zigzags, y cuando ya hayas hecho los 12 puntos de bajada, te deben quedar, siempre te deben quedar 3 puntos sin hacer después de los 12. Este es mi punto 12 y me quedan siempre 3 puntos. Entonces, una vez ya hayas hecho los 12 puntos de bajada, te vas a saltar este punto, y vas a hacer los 2 últimos, 1 y 2. Y siempre se va a trabajar de esta manera. Así como empezamos esta vuelta, se va a empezar todas las vueltas, y así como terminamos esta vuelta, vamos a terminar todas las vueltas. Es repetir, repetir y repetir, y tú decides cuántas vueltas le quieres dar a cada color. Yo le hice 10 vueltas a cada color. Entonces ya cuando hayas terminado, subes con una cadena, volteas el trabajo y vamos a hacer este punto, primer punto, metes y haces el primer punto bajo, un punto bajo. En el siguiente haces un segundo punto bajo. El siguiente te lo vas a saltar. Así empezamos esta primera vuelta. Hicimos 2 puntos bajos, me salto el tercero y en el siguiente voy a hacer 12 puntos bajos. Entonces aquí hay 1, 2 y aquí está el 12. Entonces el número 12 siempre va a ser un punto al lado del que marqué. Miren. ¿Y esto qué quiere decir? Que en este punto que marqué, ahí voy a hacer otros 3 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces voy a sacar este marcador. Donde estaba el marcador, hago 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y vuelvo a poner el marcador en el punto de la mitad. De esos 3 que hice en el mismo espacio, en el de la mitad, en el segundo. Y esto me indica que aquí es donde tengo que hacer el próximo pico. Aquí es donde tengo que hacer en la próxima vuelta los 3 puntos bajos en este mismo espacio. Ahora voy a hacer 12. Después de estos 3 voy a hacer 12 sin saltarme 1 y 12. Y como estos son de bajada, me voy a saltar 2 puntos, 1, 2 y aquí hago el primero de los 12 de subida. 1, 2 y aquí el 12. Miren que el 12 siempre es al lado del marcador. Entonces aquí donde me indica que tengo que hacer el pico, quito el marcador. Y aquí en este espacio voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2
y 3 y ahí vuelvo a poner el marcador en el punto de la mitad. Es bueno poner el marcador porque, sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar con puntos bajos, a veces se nos pierden, a veces no se nos pierde contar, y esto es una buena guía para saber que aquí es donde voy a hacer el aumento y el pico, los 3 puntos bajos. Y ahora es continuar lo que hemos estado pues haciendo. Vamos a hacer los 12 de bajada, y de bajada nos saltamos 2 puntos, y de subida, ya sabes, hacemos 12 puntos y aquí hacemos los 3. Yo voy a continuar detrás de la cámara. Aquí ya estoy en la fila número 10, ya hice los 12 puntos de bajada y miren que aquí me quedan 3 puntos. Entonces ya voy a cambiar de color. Me salto este punto y hago los 2 últimos. Hago este punto bajo y en el último punto es donde voy a hacer el cambio de color. Entonces introduzco el gancho en el último punto, tomo hebra, paso por el punto y cuando tenga estos 2 lazadas en el gancho, voy a tomar el color que corresponde y cierro el punto con el nuevo color. Paso el nuevo color por estas 2 lazadas y así cierro el punto. Entonces vamos a iniciar la primera vuelta del próximo color. Hago una cadena, volteo y trabajo como hemos estado trabajando. Aquí hago el primer punto, okay, 1, en el próximo hago el segundo, me salto este punto y ahora hago 12 puntos bajos, 1, 2 y 12 siempre es al ladito del punto. Miren, entonces este azul ya lo puedo cortar. Tomo las tijeras cortamos, hacemos 2 nudos para asegurar. Y así seguimos trabajando normalmente como se ha estado trabajando en todas estas hileras. Trabajen de esta forma hasta tener el largo deseado del vestido. Aquí ya hice las 160 filas que necesito para el largo de una pieza. Aquí ya me falta es cerrar, finalizar esta última. Aquí estoy en el punto número 12, me salto 1 y hago estos 2 últimos, y aquí no voy a hacer el cambio de hilo y termino el punto, hago una cadena apretadita y voy a cortar hebra. Entonces en la última fila de largo no hacemos cambio de hilo aquí.
Entonces ahora volteamos la pieza y vamos ya a empezar a trabajar es la parte del escote. La parte del escote tendríamos ya que trabajar desde aquí, de esta punta hasta esta punta. Esto que está acá ya no lo vamos a trabajar y hace parte de la sisa del vestido. Esto que está acá. Entonces vamos a adaptar el nuevo hilo aquí. Y vamos a trabajar todas estas puntas solo hasta aquí, hasta esta, y esta también la dejamos sin trabajar, y también esta es la sisa del otro lado de la pieza. El siguiente color lo voy a hacer aquí en el punto donde correspondrían a hacer los 3 puntos bajos, pero ahora en esta punta, como vamos a trabajar el escote y de una vez eso va a ser parte también de la sisa, no vamos a hacer los aumentos de 3 puntos bajos. Vamos a trabajar solo uno y vamos a ir disminuyendo los puntos, así como te voy a mostrar ahora. Aquí hacemos nuestro punto para empezar. Y aquí hacemos solo un punto, una cadena y un punto bajo. Aquí va 1. Ahora vamos a hacer 13 contando con este primero que acabamos de hacer. 1, 2, 3 y 13. Son 13 puntos que vas a hacer aquí en esta primera vuelta que es del escote. Saltamos 2 puntos, como siempre. Aquí hacemos un punto y ahora vamos a seguir trabajando como lo hemos estado trabajando siempre. Vamos a hacer 12 puntos y acá vamos a hacer los 3 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a trabajar como hemos estado trabajando, solo que cuando llegues al último pico, a este, vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo de esta vuelta y nos vemos cuando ya lleguemos aquí. Aquí ya hice los 12 puntos bajos de bajada. Ahora me salto 2 puntos, eso no ha cambiado, 1 y 2, y ahora hago 13. 1, 2, 3 y 12. El 12 siempre está al lado del marcador. Y ahora vamos a quitar este marcador, ya no lo necesito más. Y vamos a hacer el número 13 ahí donde estaba el marcador. Y recuerden, no vamos a hacer los 3 puntos bajos, solo uno. Listo, así es la primera vuelta para el escote. Va a ser diferente es en estos 2 puntos, en los últimos zigzag. Ahora para la siguiente vuelta y el resto de vueltas vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que ir disminuyendo estos puntos que hay aquí en este último zigzag para que esto vaya cogiendo la forma de la copa. Estos puntos que están aquí los tenemos que ir disminuyendo y se disminuyen de la siguiente manera. Ahora para subir hago una cadena, vamos a voltear la pieza y ahora como vamos a ir disminuyendo,
tenía aquí 13, ahora voy a tener 12 puntos. Todo eso hay que irlo contando. Hacemos el primero aquí. 1, 2, 3 y 12. Me salto estas dos y hago las 12 del siguiente zigzag. Todo va a ser igual excepto los últimos zigzag. Cada vuelta va a ir teniendo aquí este lado un punto menos. La primera vuelta teníamos 13, esta tenemos 12, la siguiente van a ser 11, la siguiente 10 y así. Y aquí para cerrar hacemos lo mismo, nos saltamos 2 puntos y aquí hacemos 12. Subimos con una cadena, volteamos la pieza y hacemos 11. Y estos, el resto de zigzag que no están en las puntas, se van a trabajar igual. Todo igual. Para los que están trabajando con 4 zigzag como yo, aquí 1, 2, 3, 4, van a disminuir hasta tener 9 puntos. Para los que están trabajando con más de 4 zigzag, sigan haciendo esta disminución hasta no tener más puntos, hasta haber disminuido todos estos puntos. Cortan el hilo y esto mismo que estamos haciendo aquí lo van a hacer en el siguiente zigzag. Empezando desde acá, tendrías que disminuir estos puntos de aquí, ir disminuyendo hasta alcanzar el zigzag donde vas a hacer ya la forma de la copa, o hasta alcanzar los zigzags que van a estar en la mitad del vestido. Una vez ya hayas alcanzado esos zigzags que ya quieras hacer la forma del triángulo, vas a hacer en ese zigzag hasta los 9 puntos que estoy haciendo acá. Entonces volverías a esta parte del video y a continuación vamos a hacer ya lo que es la forma del triángulo, aquí con 9 puntos. Entonces vamos a hacer una cadena, volteamos y ahora serían hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3 y 8. Nos saltamos 2 puntos y ahora vamos a hacer 13 puntos. 1, 2, 3, 12 y acá vamos a hacer 13 y ya no vamos a seguir haciendo aumentos porque ya este es nuestro zigzag para hacer el triángulo. Entonces 13. Ahora lo que vamos a hacer es disminuir en ambos lados, en este y en este. Hacemos una cadena, vamos a voltear. Ahora tendríamos que hacer 12 en este lado. 1, 2, 3 y aquí el 12. Tenía 13 y ahora en este lado va a ser
12. Y ahora me salto 2 y voy a hacer 7. 1, 2 y el 7. Entonces estamos trabajando en un mismo zigzag. Estamos haciendo dos clases de disminuciones. Aquí estamos de este lado disminuyendo y de este lado disminuyendo hasta acá. Todo esto es para crear forma de triángulo y este sería aquí el escote. Aquí ya voy a terminar este triángulo. Me quedaron aquí 6 puntos y aquí ya voy a cerrar el punto que tengo, no tengo más puntos. Entonces para cerrar me voy acá al último punto y hago así un punto deslizado, una cadenita reforzada y ya corto el hilo. Y quedó listo este triángulo. Lo mismo que acabamos de hacer aquí, lo vamos a hacer acá. Miren ya cómo quedó la parte del escote. Ahora que ya tienes una pieza terminada, tienes que hacer otra pieza igual a esta. La espalda también va a tener la misma forma, el mismo escote. Y nos vemos acá cuando tengas la segunda pieza. Aquí tengo una pieza, la otra pieza la voy a poner encima. No importa qué lado, como hemos estado tejiendo, volteando la pieza, cualquier lado es igual, derecho o al revés. La vamos a poner una encima de la otra y vamos a tejer aquí a los lados con punto bajo. Para tejer con punto bajo, esto como es un zigzag, tengamos siempre en cuenta que todos los colores estén juntos, todos. Que no te vaya a quedar un color arriba de otro porque se va a ver, no se va a ver bien si vas a la unión se vea el color gris acá y un color negro acá abajo. Que estén todos parejos, todos estos colores parejos. Cuadrémoslo bien y empezamos a hacer puntos bajos uniendo las dos piezas. Vas a hacer puntos bajos hasta donde quieras que empiece la abertura de los lados. Este vestido es abierto a los lados. No vayas a coser hasta el final, sino hasta donde quieres que empiece la abertura. Entonces tomamos un punto de una pieza, un punto de la otra pieza, cogemos una hebra, pasamos entre las dos piezas, vamos a hacer un nudo, y aquí empezamos entonces a hacer puntos bajos y siempre vamos a estar pendientes de coger las dos piezas para que queden unidos. Aquí voy por una pieza, aquí está la otra pieza, tengo las dos piezas en el gancho, tomo hebra, paso por las dos piezas y hago un punto bajo. Tomo una pieza, tomo el punto de la otra pieza, en el gancho están las dos piezas. Tengo que asegurarme de eso porque si no, no va a quedar bien unida. Paso la hebra por las dos piezas y hago un punto bajo. Tomo una pieza, punto de otra pieza, tomo hebra y paso por esas dos piezas y hago un punto bajo.
Así me voy hasta coser hasta donde quiera que empiece la abertura. Y así como estoy cosiendo este lado, la van a coser también del otro lado. A continuación vamos a hacer lo que es las tiras del vestido. Ya hice un lado. Lo que debes hacer es decidir qué medida le vas a dar a la tira, y te recomiendo que te pruebes el vestido y hagas esa medida. Aquí va tu hombro. Yo le hice 10 centímetros y eso son 25 cadenas. 25 puntos lleva aquí en la parte del hombro esta tira. Entonces con el color que te corresponde vamos a hacer esas tiras. Para empezar las tiras vamos a atar el hilo del otro color en cualquier punto de aquí de la copa. Hacemos el nudo corredizo y aquí empezamos nuestro primer punto bajo. Voy a hacer puntos bajos hasta llegar acá a esta punta. Entonces aquí voy a empezar a hacer la tira, que yo la voy a hacer de 10 centímetros. Eso es opcional, eso depende de cada medida de ustedes. Por eso les recomiendo que se midan el vestido y midan cuál va a ser el largo de la tira. Y 10 centímetros en mi caso son 25 cadenas. Entonces voy a hacer 25 cadenas. 1, 2, 3 y 25. Cuando tengas el total de tus cadenas, entonces así como va en esta dirección sin que esté torcida, me voy y busco la otra punta de la otra pieza y continúo haciendo los puntos bajos. Voy al primer punto aquí y ya hice uno, voy haciendo puntos bajos por toda la parte de lo que es la sisa. Estamos trabajando en la parte de lo que es la sisa. Vamos a seguir todo esto y esta es la parte que va debajo de la axila y ahí te voy a mostrar cómo hacemos. Sigue tejiendo puntos bajos hasta acá. Una vez ya hemos llegado a la parte baja de la sisa, aquí en el punto justo de la unión de las dos piezas donde va debajo de la axila, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con los zigzags. Nos vamos a saltar 2 puntos. Vamos a saltarnos uno, este y este. Y hacemos el punto bajo aquí. Y continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar donde empezamos para cerrar la vuelta. Hacemos todo esto hasta llegar acá a este punto. Ahí cerramos. Miren.
aquí cerramos. Ya cuando tengamos este último punto, cerramos con un punto deslizado. Subimos con una cadena y repetimos. Vamos a trabajar punto bajo sobre punto bajo. Ahora llega la parte donde hice las 25 cadenas y es trabajar sobre esas 25 cadenas unos 25 puntos bajos. Un punto sobre cada cadena base que hice. Una vez ya hayas hecho la tira, los puntos bajos en las cadenas, es continuar haciendo acá los puntos bajos hasta cerrar la vuelta. Entonces me voy directo acá, sigo los puntos bajos y sigo haciendo esto. Yo hice 4 vueltas para las tiras. Eso es a gusto de ustedes, el número de vueltas que le quieran dar. Y lo mismo hacemos cuando llegamos acá a la parte debajo de la axila, la sisa, la unión de las dos piezas. Vamos a saltarnos 2 puntos, los 2 puntos que están aquí en todo este centro, no nos vamos a saltar y seguimos haciendo puntos bajos hasta cerrar la vuelta acá y cadena y subimos y hacemos otra vuelta y hacemos el número de vueltas que queramos. Una vez tengamos terminadas las tiras en ambos lados, vamos a trabajar en esta parte que es el escote de la espalda y de la parte delantera. A mí se me había olvidado decirles que para esta parte lo que es las tiras, cambié de gancho, uno más pequeño para que me quede más apretada la parte de las tiras. El gancho que estoy usando es el número 3 y también voy a usar ese para hacer esta parte de aquí. Entonces es hacer lo mismo, puros puntos bajos en toda esta parte. En la parte de acá vamos a trabajar como hemos estado trabajando, nos saltamos 2 puntos. Cuando lleguemos aquí a lo bajo del zigzag, en esta parte, nos saltamos 2 puntos y continuamos con los puntos bajos. Y aquí vamos a hacer puntos bajos y cuando lleguemos acá vamos a continuarlos haciéndolos aquí en la tira. Miren, ya al llegar acá hacemos puntos bajos arriba de cada punto bajo que tenemos en las tiras. En mi caso voy a hacer 25. Y así va quedando. Vamos a hacer por toda esta tira, vamos por toda esta parte y aquí acuérdense, nos saltamos 2 puntos, seguimos por toda esta tira, abajo y cerramos. Y cuando lleguemos aquí nos saltamos 2 puntos, cerramos. Yo aquí voy a hacer nada más 2 vueltas. Ustedes pueden hacer el número de vueltas que quieren, decidan qué tan cerrado quieren el escote. Entre más vueltas le haga, se va a cerrar esto, se va a ir cerrando y se va a ver menos escotado. Y así terminamos la parte de arriba del vestido. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo del vestido para emparejar estas puntas.
Vamos a hacer que esto al final del vestido se vea recto, y para eso tenemos que trabajar cada zigzag independiente. En nuestra parte baja del vestido ahora vamos a atar hilo nuevo aquí en la parte alta del primer zigzag, y aquí vamos a hacer el primer punto bajo, y en total vamos a hacer 13 puntos bajos. Aquí hice una cadena, podemos ir escondiendo hebra, y aquí mismo hago el primero, aquí 2, 3, 4, y vamos a llegar hasta el número 13. El número 13 debe ser este antes de este huequito grande que se ve aquí. Cuando ya tengas los 13 puntos, nos vamos a saltar en la primera vuelta este punto grande que se ve aquí, y aquí empezamos otra vez otros 13 puntos bajos hasta llegar a la punta del zigzag, y aquí estoy escondiendo hebra. Entonces aquí hay 1, 2, y hago 13. El 13 me debe quedar aquí en toda esta punta. Una vez hayas hecho las 13 cadenas y llegas aquí a esta punta, vamos a hacer una cadena, volteamos aquí el vestido, y aquí se escondió bien la hebra, y ahora esta vuelta la vamos a hacer igual que el resto hasta tener la parte pareja. Vamos a saltarnos 2 puntos, uno al comienzo y uno aquí al final de esta parte del zigzag, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Entonces nos vamos a saltar este, y si tenía 13 ahora voy a tener 11. Me salto este y empiezo aquí. 1, 2 y 11. Entonces ahora me salto este y este. Ahora sí me salto 2 puntos, como lo hemos hecho anteriormente. Nos saltamos 2 puntos, vamos a seguir aquí, y aquí debo tener otros 11 puntos bajos hasta llegar a la esquina. Seguimos así, y aquí en esta punta debes tener 11. Les voy a explicar cómo disminuir cuando ya estemos aquí del otro lado. Aquí ya hice 10 puntos bajos, me quedan 2, me salto este y aquí hago el número 11. Hay que cogerlo entero para que no se debilite el tejido. Hago cadena, volteo la pieza y repito la vuelta que les acabo de explicar. Me salto el primer punto, aquí hago el primero, ahora debo tener 9 puntos bajos, este es el 2 y el 9. Me salto 2 puntos, uno que corresponde a este lado y este otro que correspondría a este lado. 2 puntos, y ahora tengo que hacer 9
9 puntos. Ya sabes que cuando llegues al punto 8 te van a quedar 2 puntos, te saltas 1 y harías 9. Y así vas a hacer vas a ir disminuyendo hasta que esté parejo este zigzag. Para cerrar, ya cuando tenemos solo un punto, aquí me estoy saltando 2 puntos, me quedan 2, me salto este y en el último hago un punto deslizado, una cadenita apretada, corto hebra y miren, ya quedó aquí pareja esta parte. Corto la hebra y lo mismo que acabo de explicar aquí lo voy a hacer en cada zigzag hasta tener todos los zigzags parejitos. Miren cómo se ve parejito. Aquí ya quedó emparejada toda lo que es la parte baja del vestido. Después de esto lo que les recomiendo es que hagan 2 vueltas de puntos bajos. Empiecen, aten un hilo aquí, empiecen a hacer puntos bajos, una vuelta y otra vuelta. Y también hagan puntos bajos en el borde de lo que es la apertura de las piernas. Aquí hagan puntos bajos de cualquier color, pueden escoger solo un color. Yo la voy a hacer de color oscuro aquí en todo alrededor. Y cuando haga esos puntos bajos, de una vez voy escondiendo estas hebras. Para la apertura de las piernas yo dejé, aquí les voy a mostrar, dejé 7 rayas, o sea 70 vueltas abiertas. Miren, dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo esto es lo que va abierto el vestido. Háganle alrededor una vuelta o 2 de puntos bajos. Y ya con esto el vestido ha quedado terminado. Entonces espero que les haya gustado este tutorial. Miren, ha quedado hermoso el vestido. Y nos vemos en un próximo video.